un enfoque diferente para hablar de temas vinculados con la oncología. Lo queremos hacer desde el HIV. Y para eso convocamos a alguien que estudia específicamente esto, desarrolla su tarea como médico desde este enfoque. Es el doctor Daniel Lewis. Daniel, gracias por acompañarnos. Y gracias a vos, Pablo, por la invitación. Él es asociado, parte de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, es médico de planta del Hospital Fernández y también coordinador de oncología, así es el título, así es, en el Hospital Muñiz, dos hospitales públicos aquí en la capital federal. Así es. ¿Qué relación, qué vínculo se puede establecer entre cáncer y HIV? Hoy el 40% de la patología HIV viene acompañada con alguna forma de cáncer. Y esto es gracias a que con la medicación antirretroviral nueva, los pacientes sobreviven 15 y 20 años. Hoy eso se ha constituido en una enfermedad crónica. Las tres neoplasias, o sea, los tres tumores más comunes que fueron definitorios de SIDA, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin de alto grado y cáncer de cuello uterino, el último, hoy ya son casi historia y ya lo que vemos es que el paciente vive mucho más tiempo y aparecen patologías oncológicas tan comunes como en los pacientes no serocomprometidos, pero con una mayor virulencia. O sea, cánceres de mama, lo que se entiende como triple negativo es muy común, chicas jóvenes con cánceres de vejiga, varones jóvenes no fumadores con cánceres de pulmón. Yo te estoy dando ejemplos que nos están sorprendiendo duramente. Hablamos de un paciente, por decirlo de alguna manera, de base de HIV. Exactamente. Sí. Pacientes con una buena adherencia a la medicación antirretroviral. Y eso lo digo porque antes se decía, no tienen adherencia a los tratamientos. ¿Qué queremos decir con adherencia? Exactamente, adherencia es aceptar un tratamiento, cumplir las pautas infectológicas. Nosotros los oncólogos que hacemos HIV, que somos pocos, tenemos que conocer tanto como los infectólogos la medicación antirretroviral. Bueno, la adherencia se usa cuando se dice que el paciente acepta las condiciones que le plantea la infectología y acepta la medicación y sus estudios de control. Desde el año 96 en adelante, con la aparición de las nuevas moléculas, ya pasaron casi 20 años, 19 años, el paciente que antes tenía sobrevidas de 1 o 2 años, hoy gracias a Dios las pasa en 20 años, son pacientes que tienen una actividad cotidiana, pero en esos pacientes están apareciendo cada vez más tumores. O sea, la sobrevida más larga lo hace pensar. Ahora la pregunta es, ¿está vinculado? Nosotros no podemos decir que no, pero tenemos una primera lectura. Los tumores que en el paciente no inmunocomprometido no son tan agresivos ni tan virulentos, cáncer de testículo por ejemplo, en el paciente inmunocomprometido es mucho más agresivo, más virulento. Sí, nosotros el año pasado, el 1 de diciembre, cuando vos tuviste la gentileza de hacerme participar, hicimos un pequeño resumen y hoy lo que estamos viendo en este último año, Pablo, es que aumentó a casi un 40% de la población HIV que consulta en hospitales públicos y en la práctica privada con cáncer. Con cáncer. De ambos sexos. Cuando hablamos de población con HIV en Argentina, ¿qué características tiene? Está el paciente HIV y el paciente que tiene SIDA. Bueno, primera distinción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que llaman las enfermedades marcadoras. Las enfermedades marcadoras son las que definen que el paciente HIV se reconvierte en un paciente con SIDA. Por ejemplo, el famoso sarcoma de Kaposi o linfoma no Hodgkin de alto grado es una enfermedad marcadora. Además de todas las enfermedades infectológicas concurrentes con el tema del HIV. Eso hace que el paciente de HIV se convierta en un paciente con SIDA. En la Argentina se está hablando que estamos casi en 200.000 casos desde el comienzo de la epidemia denunciados. Comienzo de la epidemia lo marcamos en el 86. En realidad el comienzo de la epidemia en el mundo es 81 y en la Argentina 85. 85. 30 años, ¿no? 30 años, exactamente. Pero sí. ¿de qué tipo de población estamos hablando? Digo, en edad, en zona de residencia, ¿se puede marcar? En cualquier población. Se puede. En cualquier población. Los sesgos y los prejuicios que se tenían antes los tienen en cualquier población. Yo tengo pacientes grandes HIV que lo conocen o no, o que incluso al hacer la consulta oncológica por una biopsia
tiene algunos factores de riesgo que nos hacen suponer, le pedimos permiso para hacer el HIV, y de esos pacientes un porcentaje interesante, estadísticamente hablando, sí. es HIV. Bien. Con o sin SIDA. Sí. Si hoy se hace el diagnóstico de una persona que tiene HIV, ¿también se lo comienza a investigar en forma, digamos, automática? Entiendo tu pregunta, no, decididamente no. No. ¿Por un tema oncológico no? No, no hace falta. No hace falta. No. Bien. Ya el SIDA no es una enfermedad, es una especialidad y los infectólogos son los que los pilotean. Nosotros vamos atrás del infectólogo. Atrás del infectólogo. Como ya va, a ver, ya está el cáncer asociado al SIDA, la cardiología vinculada al SIDA, el aparato respiratorio, renal, la diabetes, la nutrición. Nosotros estamos ya todos atrás del SIDA, que es una especialidad, ya no es una enfermedad. Bueno, porque se habla de la cronificación del hoy SIDA y la SIDA, cronificación del cáncer. Vamos a hablar primero de la cronificación del SIDA porque el otro es algo que todavía no me animo a decirlo. Sí, el paciente HIV-SIDA o HIV solo es como un paciente diabético o un hipertenso, ya sea insulino dependiente o no, o que requiere medicación para su hipertensión y convive muchos años y puede estar toda su vida con la enfermedad si está controlada, si no hace resistencia a los antirretrovirales. Bien. Pero más de esto, digamos, no quiero decir porque si no me estaría metiendo en el terreno. Seguro. Pero bueno, de ahí un 40% va a ser... Sí. Al tener una sobrevida más larga va a ser alguna forma de tumor, asociado o no asociado. De todas maneras, socialmente, ¿sigue existiendo esa condena o vos crees que ya...? No, yo creo que ya no. No es que ya creo. Yo podría decir que no, la sociedad realmente lo asimiló como pauta. En todo el mundo es una situación más, y en la Argentina los prejuicios se cayeron hace más de 10 años. Que ya es un tiempo. Es importante socialmente. Íbamos un poquito atrás, a tu pregunta, íbamos un poquito atrás del no prejuicio en el mundo. Y nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de médicos, no solamente infectólogos, sino oncólogos, cardiólogos, nutricionistas, que estamos imponiendo eso. Bien, bueno. Hablabas de un grupo reducido de oncólogos dedicados a HIV. Sí. ¿Están aquí en Capital? ¿Hay varios en el interior? El grueso está en la capital y la gente del interior en general nos tiene como referencia y nos deriva a los pacientes. Bien. ¿Todos en hospitales públicos? Todos en hospitales públicos, sí. ¿Y cuál es la población que reciben la práctica de la atención tanto en el Fernández como en el Muñiz? A ver, está la idea instalada también en la comunidad, que son hospitales donde se atiende muy bien a los pacientes, pero nos interesa conocer, Daniel, cómo es el día a día, el trabajo cotidiano del grupo de médicos con los pacientes. Nosotros trabajamos concordantemente. En realidad, el paciente oncológico es derivado por el infectólogo. El infectólogo es el jefe del equipo de trabajo. Que cuando tiene alguna duda, el paciente aparece con alguna situación que puede ser representada de un tumor, de una neoplasia, nos hace la consulta y nosotros en general la evacuamos. De vuelta, el 40% de esas consultas son positivas para alguna forma de tumor, ya sea asociado al HIV o no asociado. Lo que sí te quiero decir, Pablo, es que cada vez más mujeres están apareciendo. Antes la relación varón a mujer era muy grande a favor de los varones. Ahora está estabilizada y hay un ligero incremento de mujeres HIV con cáncer de cuello uterino o cáncer de ano. Estoy hablando de la experiencia de hospital público, no de la práctica privada. Bien. Y eso no es una forma de discriminar, simplemente claro. ¿cierto? La casuística de la epidemiología se ve mucho más en el hospital público. De hecho, pacientes con cobertura médica importante vienen al hospital público. Y eso es muy importante lo que estoy diciendo. Pacientes con... ¿Eligen el hospital público? Sí. Yo tengo muchos pacientes que tienen cobertura médica y se quedan en el hospital público y obviamente el hospital público le brinda la atención como si fuera un paciente privado. ¿Qué pasa, si es que pasa algo, con los bebés que nacen con HIV? Bueno, hoy ya, por suerte, es una buena pregunta. Yo en ese tema no lo manejo, pero ya hay lo que llama la serodiscordancia, ¿no es cierto? Es la madre seropositiva, que durante el embarazo empieza el tratamiento con AZT, la primera droga que apareció, en forma endovenosa para que su bebé ya sea cero negativo al momento del nacimiento. Bien. Esto yo creo, es una buena pregunta, Pablo, yo creo que es lo más importante de lo que pasó en el tema de avances, luego de algo que llama inhibidores de proteasa, pero yo estoy haciendo un poco el rol de infectólogo. Está bien. Bueno, está bien combinarlo.
¿Qué pasa con la inmunooncología y el tratamiento del HIV? ¿Se puede relacionar de alguna forma? No todavía. La inmunooncología es algo que ojalá que yo pueda llegar a verlo. La inmunooncología viene por segunda vez, ¿no? Recién estuvo Carlos Silva, que es un poco el referente de inmunooncología en el país. Ojalá que tenga mejores resultados, luce mucho más profundamente el estudio que hace 20, 25 años atrás, cuando en los 90 se empezó a hablar, y antes todavía, de la inmunooncología. Hoy en día es una verdad, es una realidad, y va a marcar lo que se llama un traje de medida para cada paciente. En el tema del HIV no es todavía relevante, y si lo es, lo deberían definir los infectólogos. Seguramente sí va a tener un paso importante, pero va a ser por un camino muy diferente. Hoy en día también en HIV hay, así como en oncología está habiendo inhibidores del PD1 y PDL1, están, para melanoma, por ejemplo, pulmón, anti-PD1 y anti-PDL1, están apareciendo drogas de diseño para el paciente HIV que tiene resistencia a las drogas comunes y es lo más parecido a la inmunooncología. Está bien. Daniel, en tu caso también te ha tocado ser paciente oncológico. ¿Cómo transitaste ese momento de la vida? Sin ahondar en detalles, pero queriendo saber tu mirada de médico y de paciente también. Bueno, el año pasado me enteré que tenía una leucemia mieloide aguda. Estuve bravo, la situación fue muy delicada. Fui atendido en Fundaleu, a quien le agradezco públicamente, que literalmente me salvaron la vida. Y como algunos pacientes cuentan, pasado el tiempo del tratamiento, primero uno está peleando, está luchando por sobrevivir. Y se siente muy valeroso cuando le dan el alta. Pero algunos meses después uno se cae y recuerda toda la etapa de la calvicie, de la neutropenia, de la pérdida de peso. Pero bueno, en la estadística me fue bien. Yo tuve suerte. Está bien. Y por otro lado, sé que te gusta mucho la música y que sos un fanático de los Beatles. ¿Hasta dónde llega esa pasión? Yo soy periodista de rock, he sido productor musical y trabajo para algunos medios nacionales y extranjeros como colaborador. Un poco. A ver, ¿para qué medios trabajaste? ¿Qué hiciste? He trabajado para Rolling Stone, he trabajado para la BBC de Londres en español, he trabajado para una revista que se llamaba La Mano, hay una revista que se llama Mavi Rock, a donde yo participo. Participo con material y bueno, escribí libros de rock y escribí un libro que se vendió en todo el mundo con mucho éxito, en 2 ediciones, en inglés y en castellano, sobre la historia de la discografía de los Beatles. La historia de la discografía de los Beatles. Bien. En eso me fue mejor que en la oncología. ¿Te fue mejor que la oncología? ¿Y en qué te ayuda la música a tu condición de médico y tratar a veces con realidades duras, incluso con tu propia realidad de paciente? Yo tengo 60 años, hace 50 que soy coleccionista y me dedico al tema de la música como hobby. Y en los momentos de mayor caída anímica, sobre todo el año pasado, me ayudó mucho para no terminar de caerme cuando me enfermé. El diagnóstico fue bravo. Y en lo cotidiano, a la noche yo siempre escucho por lo menos 1 hora de música y me despego de todo lo duro que es nuestra especialidad. Seguro. ¿Música de los Beatles o...? No, yo me dedico a rock, blues y música clásica también. Está bien. Mi cabeza es mucho más amplia. Bien, bueno, es muy bueno eso. ¿Y a tus pacientes les recomendás algún tipo de, digamos, alternativa para...? En realidad es al revés. Los pacientes cuando se enteran me regalan música, me regalan discos, me regalan libros. Me han sorprendido, me regalan pinturas, cosas vinculadas a la música. Y por ejemplo ahora me acaban de regalar las entradas para el recital de Rolling Stone. Pero ese es un muy buen regalo. Sí, la verdad que sí. Muy buen regalo. Sí, bueno, será que me he portado bien con ellos. Está bien. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo hacía quimioterapia, estando internado en Fundaleu, yo seguía hablando con los pacientes por teléfono todos los días y daba indicaciones a mis residentes. Eso sí me enganchó con la vida. Eso me hizo bien. No es que no me sentía paciente, pero me hizo bien sentirme que te podía ser de utilidad. Claro. Y bueno, es en definitiva el trabajo, tu trabajo. Es mi trabajo. Tu trabajo. Y me produce felicidad. Y siempre el trabajo, bueno, ayuda. Ayuda a sostenerse. Así es. Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue un placer conversar con el doctor
Daniel Lewy, desde este enfoque particular, como los presentábamos, cáncer y HIV, pero hemos derivado en su condición de paciente también, en su hobby que viene de décadas ya por la música, como los pacientes también le devuelven a él en función de su gusto, con muy buen regalo, la entrada para los Rolling. Bueno, gracias, volvemos en un instante nomás en AOC TV.